¿verdad? Yo estaba ahí en el opening secreto en un edificio de la exhibición de arte de Hunter Biden. Y Moby, conocí a Moby, ¡Qué loco! que por cierto, perdón, me cayó mal. O sea, yo es como, cuando usted conoce a sus ídolos, Ajá, es como, ajá. mae, me cayó mal el mae. Otro episodio de Pietro habla con y hoy les traigo a un invitado que conocí hace poco tiempo, pero que descubrí era realmente impresionante. Es un artista costarricense, Tomo77, le vamos a decir por su nombre artístico. Después de pasar muchos años en Costa Rica, se fue para Portland, en Estados Unidos, donde empezó una carrera y despegó. Pero no vio realmente su estilo cambiar y hacer como una vuelta de giro completo hasta la pandemia, donde empezó a hacer un trabajo totalmente diferente y su vida cambió. De ahí en adelante empezó a tener relaciones con personas como Shepard Fairey, el creador de la marca Obey y también el famoso póster de Obama, de Hope. Fue invitado a fiestas, a lugares, a experiencias y luego algún tiempo volvió a Costa Rica y ahora está trabajando desde acá. De hecho, en este momento pueden ir a ver su trabajo en el MATC, a donde tiene su exposición actual. Y para este podcast estamos anunciando una colaboración de merch especial con Tomo. Pueden ver las camisas acá. Él nos hizo un diseño súper rajado y pueden comprarlas solo por tiempo limitado. Esas camisas que para mí son como 1984 / no pasa nada / el estilo de este mae. Y ahora vino a Pietro habla con siendo tico y un artista destacado. Espero disfruten el episodio hablando del arte, la ciencia y un poco de más varas. Entonces, ¿cómo te digo? Tomo. Te digo el stage name. Yo creo que sí, la verdad que toda la vida, bueno, la vida digo yo, porque lo que he tratado de hacer es como crear un alter ego, ¿no? Para que el trabajo mío no sea como lo importante sea yo, sino que ponerle como una firma al trabajo, pero no es como mi nombre personal. Ajá. No es como yo pararme enfrente del trabajo. Claro. ¿Y cómo nació el nombre? Vieras que muy mal, porque me acuerdo que fue como algo que tenía que hacer rápido para... Tenía un socio que como que nos separamos de la oficina que teníamos y entonces yo, ¿y ahora qué hago? No sé cómo ponerme. Entonces me acuerdo que estaba estudiando japonés en ese momento. Ah, chile. Sí, estudié japonés y es donde conozco a Fiorella, que era la directora del museo del MAT. Éramos compañeros de clase, pero ella no tenía como nada que ver todavía. Pero bueno, volviendo al tema, era como una palabra que es como amigo, Tomodachi, y después el número que me gustó mucho la simetría del número. Ah, o sea, fue un número escogido, 7-7. un nombre Random, y totalmente random. 100% por cómo se veía. O sea, también. Sí, 100% como se veía y al final todo el mundo me dice, ¿y por qué eso? Y yo, no sé, Porque sí. no sé por qué sí. ¿Cómo empieza tu carrera? Porque ahora dices que trabajas en audiovisual, que trabajas en publicidad y todo, pero ahora estás muy concentrado en la parte como de prints y de De generar arte, arte. sí. Bueno, yo tengo 30 años de trabajar soy diseñador autodidacta. Yo no fui a la universidad. Creo que cuando yo empecé a trabajar en diseño o empecé en este mundo no existía la internet. Empecemos por ahí, ¿verdad? Entonces yo soy como un diseñador, una persona que empezó como hace muchos años, en los 90s. Entonces sí, te puedo hablar horas de eso, pero toda la evolución de la agencia y todo eso, ¿verdad? Hasta llegar a un punto donde me voy a trabajar a Estados Unidos y empiezo a hacer arte. Yo siempre como que siempre me gustaba hacer cosas y todo, pero no había encontrado no había encontrado mi voz o un Mm. tema lo suficientemente fuerte para hacer algo como un concepto consecutivo, ¿verdad? O darle una identidad a mi trabajo. Yo siento que eso es una cosa como artista que es súper complicado y a veces está frustrante. Yo me acuerdo en la U, yo fui a una U de pura arte, ¿verdad? Y me acuerdo como que una de las conversaciones que todo uno tenía en el primer año era como cómo encuentra uno su estilo, ¿verdad? Ujú, Porque ujú. hay cientos de miles de millones de opciones para cuál va a ser tu estilo, ¿verdad? Ujú, Y ujú. obviamente es algo que pasa gradualmente, no es como que llegas un día y decís, ahora yo soy, ¿verdad? O sea, es algo es Sí, una voz que vas encontrando. Pero sí es interesante uno desde, o sea, empezando, no sé si yo te veo a vos, ¿verdad? Y es un tipo de arte muy específico que haces. ujú. Uno de carajillo se frustra mucho en decir, mae, ¿cómo ese mae encontró eso? ¿Verdad? Yo, ¿Cómo llegaste ahí? y si vos te pones a ver en la universidad no te enseñan eso, Sí, no. ¿verdad? Yo no fui a la universidad, pero soy totalmente, digamos, me considero un aprendiz. Yo todavía aprendo cosas y siempre le digo a la gente joven como aprendan, siempre estén buscando aprender algo y en la universidad no te enseñan muy bien como
dos cosas. Creo que es cómo encontrar tu propia voz y cómo mercadearte o venderte a ti mismo. También. Cómo hacer una marca de lo que vos haces. Entonces sí, digamos que de ahí es como un golpe de suerte porque en realidad uno no tenía que pasar la pandemia para que eso me sucediera a mí, ¿verdad? Un amigo mío lo describe de una manera interesante. Dice que usted toda la vida puede tocar guitarra y hacer unos acordes y de repente un acorde te sale bien. Entonces vos te montás ahí en ese acorde y haces tu música. Claro, ¿verdad? pero necesitas estar tocando guitarra muchísimo tiempo. Disciplina, ¿verdad? Yo siempre le hablo también a las personas con las que puedo como hablar del trabajo y de cómo llegar ahí todo de ahí. Bueno, mi esposa no me deja mentir, ella me apoya y me ve. Entonces yo me levanto a las 6 de la mañana a dibujar, me acuesto muchas veces dibujando, todo el tiempo estoy haciendo algo. Tenés una... Ahorita me acabo de leer el libro de Stephen King, se llama On Writing, que es como toda su filosofía detrás de escribir y él describe su fórmula, si quieres llamarlo así, ¿verdad? Que él es, 2000 palabras diarias, se sienta durante marcos de 4 horas, sale a caminar, o sea, como que él tiene una disciplina muy específica, ¿verdad? Casi como... O sea, no casi como si es el brete, pero quiero decir, ¿verdad? Como que sí, tiene un horario donde el man hace clock in y escribe, pero eso es él, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo es muy diferente. ¿Cómo lo manejas vos? ¿Cómo manejas tu proceso creativo? Bueno, yo creo que más importante que el mío, creo que es, porque ahora todo el mundo hace libros, Rick Rubin, y ¿verdad? Hay un montón de personas ahí que escriben eso. Qué bueno de Rick Rubin, ahí lo tengo. Sí, ese tengo que entrarle, pero estaba leyendo como al partes. Sí, buenísimo ese mae. Creo que lo más importante es no ponerse uno excusas, ¿verdad? Porque la gente dice, es que yo llego muy cansado al trabajo y yo tengo amigos artistas, tengo personas súper talentosas en mi vida que siempre tienen excusas para no hacer las cosas, ¿verdad? Entonces sí, es como ir al gimnasio, ¿verdad? Es como decir, ay, qué pereza, ¿verdad? Levantarse ir a hacer ejercicio, qué pereza comer bien, qué pereza hacer lo bueno, ¿verdad? Pero creo que al final, cuando vos invertís poquitos de tiempo en algo, a largo plazo lo ves como un proyecto, ¿verdad? Como disciplina, esa es la disciplina. Aplicado a mi manera personal o a la manera del proceso creativo mío, pues es como lo mismo, levantarse temprano, sacar las horas, como dice Stephen King y probablemente muchos artistas, ¿verdad? Como hay que sacar el tiempo y hacerlo aunque uno no tenga ganas. Exacto. Entonces pasabas, no sé, 20 y pico o casi 30 años en un proceso de trabajar en el creativo, pero no es hasta la pandemia que vos decís, oye, aquí, o sea, encontré como una voz y voy a irme de esto. Sí, lo que pasó fue que yo estaba en Estados y nos mandaron para la casa, así como tienen que irse para su casa, no sabemos qué está pasando muy bien. En Seattle, de hecho, yo estaba cerca de ahí, fue donde detectaron el caso del coronavirus, entró por ahí, se supone, eso es lo que dice la historia. Entonces nosotros estábamos un poco más abajo y yo no sé por qué yo empecé a explorar la gráfica medieval con respecto a las plagas y al apocalipsis. Siempre me ha llamado mucho ese tema. Y yo empiezo a ver cómo empieza esto a evolucionar. Un año atrás había hecho una exhibición que se llamaba Miedo, una galería ahí en Portland, y Miedo hablaba sobre como todas las cosas que podrían suceder, que ya uno viene viendo las noticias, ¿no? Viene viendo todo y dice, pucha, esta cosa se puede poner más peluda, ¿verdad? Lo que creo que no me imaginé o nadie se imaginó fue que iba a desatarse un virus así puro Claro. Resident Evil ahí, ¿verdad? Como todo Sí, mundo. Entonces sí, ahí fue donde yo empiezo como por esa ansiedad y ese estrés que me da, porque uno dice, me voy a morir, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Sí, que esos dos primeros meses de la pandemia, ¿verdad? Que Sí. uno de verdad pensaba que se iba a morir inmediatamente. Sí, y para nosotros, bueno, estando allá, cerraron los aeropuertos, ¿verdad? No era opcional viajar hasta nuevo aviso. Entonces, no sé si a una persona le ha pasado eso en la vida, pero es una experiencia interesantemente horrible, diría yo. Decir, man, no puedes montarte un avión e irte aunque se esté quemando todo esto, ¿verdad? Claro. Entonces, sí. Para que llegó Lorencita con el Joe. Híjole, eso tiene que salir. Loren, demasiado amable. Lawrence moves around behind the scenes. ¿Azúcar? No, yo no tomo azúcar. Thank you so much. Gracias.
Entonces estás en Seattle, tenés los aeropuertos cerrados, todo el mundo con miedo, las noticias dicen que nadie sabe qué va a pasar y te metes en esta... Sí, que tiene mucho sentido, ¿sí? Porque las plagas más grandes, históricas, son estos plague doctors, ¿verdad? Con el cono grande que se le ponían especies para no leer los muertos y... Sí, sí, empieza como a resurgir y es muy interesante, empieza a resurgir como un fenómeno cultural, me parece a mí, porque empiezo a ver como, no sé, ahora los tatuajes, todo es eso, grabado medieval apocalíptico, Sí, hay ¿verdad? mucho. Si empezás a ver el famoso, empiezan a hacer los videos estos de los chavalos que cargaban un ataúd y bailaban, ¿verdad? Ajá, Versión ajá. medieval también. Entonces todo empieza a devolverse, ¿verdad? Y yo digo, ¿será que todo es cíclico? ¿Verdad? ¿Será que vamos otra vez como entrando a una crisis de algo ahí que está pasando por las mismas acciones que los humanos hacemos, ¿verdad? Claro. Como, pero bueno, Y entonces llegas a empezar ese diseño y por dónde empezás y cuándo, y digamos, empezás a hacer grabados de un solo, no, no, entras con no, yo dibujo, porque empiezo, tu estilo es muy ajá, específico. perdón, yo empiezo a hacer esto em, como un dibujo a la vez, estilo como ¿cómo se llama eso? No sé, que vos haces una ilustración cuando hay una noticia. Ah, ok. Entonces veía Ajá. lo que estaba pasando en la tele y Yo veía lo que iba respondías. pasando y yo iba dibujando. Ok. Entonces decían, empiezan a hacer el antídoto. Ajá. Entonces yo hago un print ahí enorme que hay, que las vacunas, ¿verdad? Entonces que Qué la chuzo, claro. vacuna A o la vacuna B, cuáles son las cosas, ¿verdad? Que uno debería inyectarse o no. ¿Estás haciendo uno al día, uno cada...? Estaba haciendo uno al día. De repente todo el planeta está viendo Tiger King. Ajá, 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 Entonces ajá. Tiger King. Se me Eh, acuerda un poco del brete este mae, ay, ¿cómo se llama? Artista digital Beeple. de Beeple, sí, Beeple Ajá. estaba haciendo, es un poco la labor de Beeple, solo que yo lo hago manual. Claro, ajá, ajá, sí, sí, Beeple agarra y hace 3D renders y compra varas y todo, y agarra y mezcla y hace una locura, pero eso fue loco porque yo me acuerdo vi un podcast creo que fue con Joe Rogan, que estaba Beeple, que Ajá. le contó que algo similar, ¿verdad? Que el mae veía, no sé, Trump decía una vara, entonces agarraba un 3D render de Trump enorme y lo ponía en el centro. Es que qué tiempo, o sea, es que de verdad hemos vivido una Eso fue época. una licuadora. Si vos agarras eso y lo echas en una licuadora, es como Trump. Nosotros vivíamos en una zona donde había incendios forestales, Claro, de en donde no podíamos salir. Durante un incendio forestal que Trump dijo, no manden bomberos, no manden ayuda, dejen que se queme todo. Estuvimos una semana sin poder salir de la casa porque los niveles de dióxido de carbono me acuerdo que estuvieron, San sí, Francisco estaba como anaranjado. Yo tengo un amigo que me mandó un video de allá y todo. Sí, toda claro. esa parte estaba así. Sumado a la pandemia, sumado a las manifestaciones de George Floyd, sumado a todo eso estaba dentro de la misma, así, en la misma semana. Claro, qué loco, madre. Sí, es que el 2020 fue pesado. Uno se le olvida lo mucho que pasó en el 2020, pero el 2020 fue pesadísimo. Fue muy pesado, sí, y para nosotros es interesante porque cuando venimos aquí, finalmente podemos volar y decimos, aquí esto es, ¿cómo que no pasó nada? Aquí no pasó nada. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, Sí, la pandemia estaba allá y sí, sí, todo sí. el desmadre y la cantidad de indigentes y la cantidad de problemas social, ¿verdad? Que se empezó a dar. Eh, pero sí, venimos aquí y vimos otra realidad. Sí, qué loco, ¿verdad? Porque comparativamente, sí, supongo que uno no sabe, o sea, para acá durante mucho tiempo y todos estamos encerrados, estuvimos las restricciones vehiculares y demás, pero eso comparado a, digamos, no sé, estar en el centro de la tormenta, donde tenías, porque uno veía la manifestación de George Floyd, pero maestro, tengo medio incómodo con el micrófono de ese Todo lado. bien, todo bien. Es como, Te llama la manifestación, exacto, la manifestación de George Floyd, que la reportábamos y todo, pero era una ujú. vara distante. Ustedes estaban ahí, ustedes tenían a Sí, los Proud Boys y Antifa en las sí, calles, a sí. una cuadra, y más en una zona tan políticamente cargada como esa parte de California, ¿verdad? Bueno, de esa parte de Sí, Estados Unidos. la costa este se Sí, llama la eso, costa creo. este. Muy interesante, ahí la gente lo puede buscar. En Google hay una foto, nosotros íbamos a ir a eso, pero no estábamos vacunados, no había vacunas, fue como recién. Hubo una manifestación donde 3.000 personas se acostaron boca abajo con las manos atrás en el puente más grande que hay en Portland. Y si vos buscas esa foto y la ves, es como una cosa impresionante, ¿verdad? Yo tengo un amigo que fue y él me mandó fotos de él Sí, acostado ahí en man, medio de ese mar de gente sin mascarilla y sin vacunas y sin claro. nada. Y para la historia, ¿verdad? Es un momento histórico donde la gente
se volcó, ¿verdad? Todo era como, se volcaron a la calle a protestar. Y vos encontraste cómo de empezar a representar eso por medio de arte. Sí, era como inevitable, porque de ahí uno decía, puña, todo es como una olla de presión, ¿verdad? Y el escape era eso, ¿verdad? Empezar a digitalizar. Yo trabajo digital, hago grabado y hago cosas manuales, pero a la velocidad de las noticias que yo quería ir tenía que ser rápido, ¿verdad? Claro. Entonces iba saliendo una noticia de Fauci o iba saliendo una noticia en medio de esas noticias iban saliendo otras noticias, ¿verdad? Como en China, que pasaban, ¿verdad? Todo el mundo decía, en China es verdad donde se originó el virus y cada país manejaba su realidad Claro. con respecto al COVID. Y cuando, y la parte, digamos, porque sí es muy dibujo intensivo, ¿verdad? O sea, es muy, vos todo eso fue autodidacta, o sea, vos agarrás y empezás desde hace muchos años a practicar en ilustración y después ya obviamente lo digitalizás, pero porque sí es muy intensivo el tipo, o sea, digamos, algunos de tus grabados son, o sea, son decenas de figuras Sí, intercaladas, o sea, es sí. muy, verás que vacilón, porque me pasa que cuando estuvimos en el expo, es muy fuerte. O sea, visualmente me crea... Una sola pieza no me carga tanto, pero con muchas sí me carga porque el mensaje es fuerte y sí tengo una... Pucha, no sé cómo describírtelo, como que como que ocupaba como respirar un toque. Yo como, mae, ¿qué? Esa es la sensación que precisamente estaba buscando generar. Muy interesante, porque por eso las paredes rojas, por eso, Sí. porque eso es lo que uno sentía, ¿verdad? Generalmente usted va a una exhibición, y me pasó una cosa interesante, varias gente me escribió, ¿verdad? Y me decían de galerías y de esta revista que les decía, de High Fructose, y me decían, es que nadie está haciendo nada. No tenemos artistas, no tenemos exhibiciones en línea, todo está paralizado. Entonces yo dije, claro, es como interesante porque a mí me encanta siempre como, creo que el arte debe de choquearlo a uno un toque, decir como, pucha, ¿verdad? De, no es para que esté en mi casa decorando una pared, que puede ser, pero siempre eso me va a transmitir como algo referente a una realidad que está pasando. Eso es lo que yo creo. Entonces, sí, tengo amigas allá en Estados que me decían, es que yo no te compro nada ni pongo nada en mi casa porque tu arte me estresa mucho. No, pero sabes que sí es, o sea, digamos, como te digo, una sola digamos, porque, no sé, como que si estoy en Instagram y veo algo o tengo una sola hora enfrente, es Sí, diferente, pero el sí, sentido de estar rodeado de piezas sí, y muchas que las que trabajaste en metal, que ya es sí, otra intervención de material, pero qué vacilón sí. eso como no sé, te carga y la relación del espacio, ¿verdad? En galerías Ujú, eso es todo ujú. otro proceso súper interesante Sí, de ensamblar, ¿verdad? es una experiencia, ¿verdad? Es una experiencia. Allá en Portland pintamos un par de murales y también fue muy intenso intervenir un espacio en medio de una situación política, ¿verdad? Porque recuerdo que había un mural que todavía está ahí, en un parqueo. El mural es muy simple, es un policía pegándole a una niña de 14 años, que pude ver ese video. Porque fue una situación, aclaremos, ¿verdad? Una situación De la real. situación racial, ¿verdad? Sí. De Estados Unidos, que es un tema aparte, ¿verdad? Pero a nosotros como inmigrantes y, ¿verdad? Como latinos que tenemos tal vez una percepción de las cosas diferente, a mí en lo personal sí me marcó mucho ver ese tipo se dio en la pandemia, muchas agresiones, ¿verdad? Mucho abuso de poder, mucho abuso de autoridad. Claro. Entonces, sí, uno llegaba a pintar y habían, no sé, 20 personas ahí alrededor de uno tomando fotos, la policía preguntándole a uno cosas, gente con banderas de Trump y cosas así, como que por qué usted está pintando eso y qué significa eso, ¿verdad? Entonces, sí, de ahí todo es como muy intenso, ¿verdad? ¿Cómo sentís vos que el arte, y en especial tu arte, se relaciona, digamos, porque claramente lo ves como una respuesta a la política, pero yo siento que muchas veces, ¿verdad? En tiempos convulsos el arte se vuelve más que una respuesta, se vuelve parte de la política, ¿verdad? Se vuelve, no sé, digamos, bueno, pues has tenido interacciones con alguien como Shepard Fairey, digamos, Ujú, que el man ujú. agarra y hace lo que tal vez se considera el póster más iconoclasta político, ¿verdad? En muchísimo tiempo y bueno, su misma Marco Bay y todo, ¿verdad? Sí, sí. Ya no solo es una respuesta a la política, sino que es parte de, ¿verdad? Yo siento que mucho de tu trabajo que he visto
a veces sí es en respuesta pero también a la política, pero también se empieza a convertir en parte de la narrativa como de si vos ves una obra que encapsula de cierta manera u otra lo que estaba pasando con Donald Trump en Estados Unidos, ya en ese momento es una respuesta, pero viendo para atrás es parte de la narrativa construida que un artista agarró y respondió a lo que estaba pasando, ¿me entendés? Es interesante. Claro, y también es interesante que cada persona trae su bagaje y su filosofía, ¿verdad? Shepard, por ejemplo, yo trabajo y puedo decir que trabajo con él, tengo comunicación con él. Y me encanta hablar con él porque él no es una fachada, ¿verdad? Él realmente cree en lo que él hace y sus valores y la filosofía de su trabajo es totalmente lo que él refleja, ¿verdad? Tal vez yo no había estado en una situación porque, y es curioso, regreso a Costa Rica, empiezo a vivir la vida aquí, que es el pura vida y todo eso, a pesar de la inseguridad y las cosas que suceden, pero yo siento, ¿verdad? Como, claro. ya no necesito generar esas imágenes tan violentas o ese contexto, ¿verdad? En el que estábamos y ahora es diferente, pero digamos que sí, Shepard hace el póster de Obama y él, ¿verdad? Es difícil cuando también un artista empieza a tirar un poco su pensamiento político dentro de su arte. Claro. Porque la gente dice, al respecto, digamos, en mi trabajo, hay gente que me dice, es que su trabajo es como religioso político. Y yo, si usted lo ve así, bien, ¿verdad? Hay elementos de cosas que usted interpreta a su manera, pero que no es religioso y que no es político ahora. Sí. Todo, absolutamente. Además, es la religión de la política. Y el fútbol. Y el fútbol. Bueno, acá. Acá, sí. Pero entonces, sí, ¿verdad? Es ¿cómo sentís vos eso, verdad? Porque yo creo que, a ver, muchas veces es difícil separar, bueno, eso es toda una comparación, ¿verdad? Si separas al artista de su contexto político, social o religioso y ves su arte como una parte sola, como fuera del artista, ¿verdad? No sé, uno piensa en Dalí y uno dice, bueno, hay mucha gente recrimina artistas contemporáneos, te voy a hablar de Dalí. Dalí era medio fascista y era súper, ¿verdad? Y respaldaba el gobierno español, ¿verdad? Pero uno dice, uno va a un museo y está viendo un Dalí, no necesariamente lo está poniendo en el contexto de que tal vez yo no estaría de acuerdo con las políticas de Dalí. Al igual que, no sé, si yo veo a alguien como Shepard Fairey, que tal vez estoy más alineado políticamente con lo que el MAE dice, pero no sé si voy a ver su arte por medio de ese espectro, porque creo que muchas veces como que, no sé, a veces me pasa como que me gusta y también me disgusta, que muchas veces vemos un arte y lo encasillamos dentro de, estoy de acuerdo, estoy en contra políticamente de esta persona, pero también es difícil separar el arte de la persona, ¿verdad? Sí, hay que hacerlo. Yo creo que en la música pasa, en todas las artes, ¿verdad? Y mencionas algo muy interesante. También nosotros como país no tenemos mucha exposición a algo que nos rete de esa manera de pensamiento, ¿verdad? Uno va a una exhibición de arte, de lo que sea, y es probablemente mucha gente me va a odiar, pero es como arte bonito y cosas que usted puede poner en la casa. Yo creo totalmente lo opuesto. Yo creo que el arte debe de confrontarlo. Bueno, inclusive, no sé, estoy haciendo una camiseta para vos, ¿verdad? Y yo pienso en esos conceptos, ¿verdad? Que hemos hablado de 1984, ¿verdad? Como el sistema, ¿verdad? Y todo esto que uno, no sé, yo siempre ando como dándole vueltas cuando estoy haciendo algo. Yo casi que nunca hago nada si no hay nada detrás, ¿verdad? Entonces, sí, de ahí es difícil lo de separar el artista del arte, ¿verdad? Porque ahí no siempre uno está de acuerdo y ahora también se da la tendencia a cancelar a la gente, ¿verdad? Como cancelen a eso porque no piensa como lo que la gente piensa hoy, ¿verdad? Entonces... Sí, es interesante. Yo creo que hay... O sea, obviamente no todo el arte va a ser para todo el mundo. Totalmente. Pero yo estoy casi que a favor de eso. No todo el arte debería de ser para todo el mundo. Hay muchas varas que te van a incomodar, hay muchas varas que no te van a gustar. O sea, el tipo de música que uno escucha, ¿me entiendes? No va a ser para ti. Motorhead no es para todo el mundo. Es para mí, pero no para todo el mundo. Pero ¿me entendés? O sea, y yo creo que eso está bien. Debe haber un montón de artistas que hacen arte con el cual yo no resueno, pero si no te está levantando algo, ¿verdad? Que te haga decir, puta madre,
¿qué será? ¿Que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Pero eso es estar en la conversación, eso es generar una conversación, ¿verdad? Si es un, no sé, un póster grande y lo pones en algún lado y hay gente que se enoja y le toma fotos y te dice, ¿por qué hiciste eso? Y hay gente que dice, no, qué chiva eso. De ahí, eso tiene un valor agregado. No existe la mala publicidad, dice el dicho, ¿verdad? Exacto. Pero yo creo que al final lo interesante es que llama a la conversación, llama al pensamiento, inclusive de ahí, las personas privilegiadas. Yo me considero súper privilegiado y bendecido porque sé que hay personas que realmente luchan con su arte, viven del arte. Yo no podría vivir del arte, ¿verdad? Porque también es un tema complejo. Pero creo que deben en Costa Rica darse más espacios todavía para esas, ¿verdad? Esas plataformas o esos espacios que la gente pueda exponer, pueda tirar cosas en la mesa ¿verdad? Esté ahí, que la gente participe también, ¿verdad? Claro. Ahora creo que fue Transitarte o lo que pasó hace como unas 2 semanas, pasaron por ahí como 6,000 personas. O sea, que yo digo, wow, o sea, 6,000 personas que estén pasando por un museo, por una galería, por una muestra de algo, eso realmente me parece muy interesante y bueno, porque por el otro lado, la gente se le llama votar y no vota, ¿verdad? Hay como apatía. Entonces, no sé, ¿verdad? Es un tema complejo, pero bueno, en el arte y la cultura, es importante que haya presupuesto, que hayan exhibiciones, que haya un canal y que se le permita a la gente joven hablar también. Claro. Creo que se vuelve cada vez más complicado, en especial en sistemas y digamos que estamos viendo en este momento, y no para moverme súper político, pero creo que sí estamos viendo un momento donde vemos un auge de autoritarismo y un auge de populismo en todo el mundo. O sea, de hecho es una tendencia global, las libertades sociales han disminuido en todo el planeta Tierra. Y es complicado porque durante mucho tiempo los gobiernos son gestores culturales, ¿verdad? Son los que, no sé, obviamente, no, por ejemplo, vivir del arte es muy complicado. Ser un artista, así, por así, es muy complicado y por ende, muchas veces lo que genera movimientos sociales de arte es que existe tipos de beca o existen exhibiciones, pero cuando eso se empieza a pagar, ¿verdad? Porque al Estado mismo no le conviene que alguien venga a hacer, no sé, una exhibición que hable en contra del gobierno, ¿verdad? Entonces se vuelve más complicado y ahí es donde hay, no sé, hay movimientos underground o empiezan a surgir, ¿verdad? Porque como decís, vivir del arte es muy complicado. Sí, eso está interesante, esos movimientos underground que yo me parece que son importantes, siempre han existido en la música, en todo, ¿verdad? Por otro lado, no sé, a mí me encantaría ver algún día en mi país un centro comunitario de donde la gente aprenda a imprimir serigrafía, por decirte algo, donde la gente pueda, o sea, no sé si existe la Casa del Artista o algo así, pero a nivel salud, a nivel de gobierno, que podamos darle oportunidades a la gente de explorar, de generar arte de una manera como comunitaria, ¿verdad? Yo lo vi en donde yo estaba. Había un lugar súper bonito ahí que usted pagaba una mensualidad y usted tenía acceso a herramientas y cosas ¿verdad? No sé, pero bueno. ¿Cómo ves vos, digamos, si le hablas a un artista joven que dice, que quiero ser artista, ¿verdad? ¿Cómo describirías vos este proceso de entrar al arte, de hacer arte, de vivir de parte de subsidiar, no sé, arte fina con bretes de publicidad, ¿verdad? Porque creo que eso es yo me acuerdo en la U, para darte un ejemplo, me acuerdo en la U que teníamos un mae, primer año entra todo el mundo, el primer año nosotros en la U es generales, como decir, pero generales de arte, entonces que llevar dibujo, pintura, lo que sea. Lawrence sabía que desde el principio quería estudiar, es una carrera que se llama Communications Design, que es como ad combinado con diseño, ¿verdad? Entonces como advertisement con diseño, entonces lleva un poco de todo. Pero hay un mae que estaba estudiando pintura que se le cagaba y le decía como, ¿cómo vas a vos ser parte del sistema capitalista haciendo anuncios, ¿verdad? No sé qué, no sé qué. Claro, primer año el mae decidió que iba a hacer pintura. Tercer año la U, el mae obviamente ya se había pasado a ad porque sabía que no iba a poder vivir de la pintura nunca. Le agarró una angustia, no sé qué, y ahora el mae trabaja en una agencia de publicidad y siempre nos da risa porque muchas veces el paso, ¿verdad? Uno va o entra con este idealismo puro de
voy a vivir de mi arte y después la vida te da un pichazo que es voy como... a cambiar el mundo. Ajá, y después como, suave, bro, y desgraciadamente no es tan fácil, ¿verdad? O no fácil del todo, más bien. Sí, yo creo que eso que decís es muy interesante desde el punto de vista que en la universidad no se le enseña a una persona como diría yo, el 360, ¿verdad? La vara es como, madre, le enseñamos el skill set y la vara de aprender a pintar y, ¿verdad? Pero, ¿qué hace usted cuando sale a la vida real, ¿verdad? Conozco mucha gente que está tatuando, por ejemplo, y dice, personas que estudiaron animación en la Veritas, son motion designers y cosas, carreras carísimas. Ya dije la universidad, yo tirando pauta gratis. Pero bueno, el punto que voy es, no se le enseña a la gente qué hacer una vez que está en la vida real, porque no puedes vivir tus amigos y tu familia y mucha gente, aquí Costa Rica es un mercado limitado, ¿verdad? Claro. No puedes vivir del arte. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo que aprender un oficio, tengo que aprender algo en donde yo me pueda desenvolver y el arte es, como lo es para mí, no es una carrera, pero es como un proyecto secundario que está ahí y todo el tiempo está sucediendo, ¿verdad? Entonces, creo que es como eso, como que el consejo es como que, no sé cómo, porque tampoco tengo las herramientas, ¿verdad? Que yo te diga, mira, sí, anda aquí o métete aquí a este video y vas a aprender todo. Entonces, pero hay que investigar un poco y empezar no sé cómo se dice esa palabra en español, el hustling, ¿verdad? Ajá. Que es como, siempre uno debe estarse vendiendo y estar tratando de generar su propia marca, de crear su propia marca, uno mismo es una presentación, uno debe de cuidar y guiar cómo quiere llevar su carrera, ¿verdad? Claro. Eso lo aprendí un poco allá también trabajando con Shepard. Hay otro artista que se llama Cleon Peterson, que yo sigo mucho y me encanta su trabajo. Todos los trabajos de él, a mi esposa no le gusta porque todas las cosas de él son más descabezados. Un mae con un machete y el mae tiene una cabeza en la mano. Okay. Entonces, un toque bélico, un toque violento, ¿verdad? Entonces, cuando a mí me dicen, es que su trabajo es esto, y yo, ¿usted ha visto el trabajo de Cleon Peterson? Y él expone en museos, ¿verdad? Y son cuadros gigantescos de gente descabezando a otra. Pero yo creo que entonces es interesantísimo. A mí me encanta eso porque yo digo, eso es lo que el arte debería ser. Vos entras y dices, wow, eso es una persona mutilando a otra persona, que todo el día en la sociedad uno ve todo eso de una manera no así tan gráfica, pero literalmente vivimos, ese es el sistema del mundo, ¿verdad? Claro. Entonces, ya se me olvidó porque iba ahí, pero bueno. No, porque estamos hablando de desarrollar y diseñar como tu propia marca, tu propia identidad visual. Bueno, entonces sí, ya me acordé. Yo siempre, uno decía, bueno, yo participo en lo que sea, y eso es como un consejo para la gente joven. Realmente, siéntese a pensar qué es lo que usted quiere hacer y cómo se ve usted y qué quiere, a dónde quiere llegar dentro de unos años, y eso, cada paso que usted tome, va a ser un paso hacia eso. Pues a mí mucha gente me escribe y me dice, vos me harías la portada de tal cosa y vos expondrías aquí o vos, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿realmente eso aporta hacia el rumbo que yo llevo o no? ¿Verdad? Hacerle un trabajo a esta persona, poner mi trabajo aquí, participar en esto. ¿Cómo me perciben, verdad? Y eso también te ayuda a encarrilar un poco y encontrar tu voz. Porque primero vos te vas definiendo, como diciendo, ok, sí, yo quiero que las cosas vayan por este rumbo, ¿verdad? Y a veces hay silencio y a veces van saliendo cosas, pero uno tiene que tener como eso claro y irlo haciendo uno mismo. Nadie lo va a hacer por usted como artista, ¿verdad? Qué interesante. Sí, yo creo que eso es una vara tan... No sé, a mí me pasa mucho que tengo esta respuesta de decirle sí a todo. y es una... ¿Verdad? Porque creo que, bueno, también obviamente en momentos diferentes yo creo que uno va generando varas, pero sí con el tiempo, ya digamos, ya llevamos 3 años cuando no pasa nada, el proyecto ya está un poco más establecido y todo, y ya uno empieza a pensar, ¿verdad? Porque eso, para mí viene mucho de ansiedad, ¿verdad? No querer quedar mal, de puta, y si pierdo la oportunidad de que me den el exposure, el famoso exposure. Yo digo que deberían sacar una tarjeta de crédito que se llama exposure, entonces los artistas le pueden pagar con fama. Exacto, aquí está, aquí fama points. Exacto. Okay. Pero ¿me entendés? Entonces yo creo que pero si llega un punto en el que yo digo,
y me pasa como que, no sé, accedo a algo, a cubrir un evento, a hacer una vara y uno dice, ok, está cool, pero realmente representa hacia donde quiero ir yo. Sí. Y qué complicado, ¿verdad? Porque es un proceso activo y tenés que estar anuente y consciente de que todo lo que haces y cómo lo haces va para ciertos lugares en diferentes momentos, ¿verdad? Claro, y más vos, o sea, yo realmente, bueno, yo vengo siguiendo tu canal, vengo viendo lo que vos haces y me parece que, bueno, va súper enrumbado, ¿verdad? Ahora hablábamos un poco de eso fuera de cámaras, pero sí, yo creo que es como agarrar ese filtro y ponerlo a través de ese filtro, decir, sí, no, esto no pasa a través del filtro, ¿verdad? Sí. Y a veces por esa exposición y por querer ganarse unos puntillos, unos likes, ¿verdad? Como ahora vivimos en la cultura del like. Del like y de la, ¿verdad? Relevancia, ser relevante, hay que ser relevante. Entonces sí, a veces nos comprometemos en cosas que después nos arrepentimos. Pero es importante poder filtrar eso y uno decir, me conviene, ¿verdad? O no. Sí. Entonces sí. Sí, es ay, qué duro, ¿verdad? Yo creo que, porque sí, como te digo, a veces pasa, y más en un país pequeño donde no hay un millón de oportunidades, no hay un millón de cosas, ¿verdad? Uno empieza en esta como ansiedad generalizada de ver, pero sí, yo creo que tienes razón, o sea, para poder uno empezar y es que yo creo que es una parte muy viva del artista, pero también creo que es una vara como que se puede generalizar a todo el mundo, ¿me entendés? A todo el mundo, o sea, los mismos principios se aplican. Mi esposa da clases de español, por ejemplo, y yo le digo, aplique los mismos principios, o sea, enfóquese, haga su branding, ¿verdad? Haga hábitos, disciplina, ¿verdad? Mercadece, créasela. Creo que mucha gente no se la cree también. Eso es un problema que tenemos en nuestra sociedad, que como el mercado es tan pequeño y la gente que lo sigue no son compas, ¿verdad? Entonces, pero en realidad uno debe creérsela y ordenarse y ver de que pensar y actuar como lo que usted está haciendo es grande, ¿verdad? Y afecta a muchas personas también. Claro. Muchas personas ven tus videos, oyen tu podcast, o sea, y eso afecta, eso tiene un alcance, ¿verdad? Es importante. Cuándo? El otro día hablaba con este man que se llama Case, que es un streamer y es súper vacilón y todo, y hablábamos de este sentido de él está en un proceso de crecimiento todavía con su stream y hace una vara en Twitch y no sé qué, y yo estoy cuando pasa nada y más. Y creo que en todos los diferentes tipos de arte o de creación de algo, ¿verdad? Está ese sentido de, mae, algún día voy a como lograrlo, ¿verdad? Como making it, ¿verdad? Como Pero creo que, y obviamente, a donde uno llega a cierta barra y logra algo, se da cuenta como, acabo de ajustar mi sentimiento de making it, ¿verdad? Logras una exposición, no sé, empezás a dibujar en tu casa y decís, puta, si tuviera una exposición y de un momento a otro llegas a la exposición, es como, bueno, pero si tuviera, ¿verdad? ¿Cómo describirías vos ese proceso de sentirte lleno por el brete, ¿verdad? Porque está esa dualidad de siempre querer más y también estar satisfecho por lo que estás haciendo y, ¿verdad? Es un proceso complejo de tener ambición, pero también no estar frustrado por lo que no tenés y, ¿verdad? Es como un constante... Sí, es interesante porque yo siempre reflexiono en esto. Es una cosa que uno debe vigilar siempre su ego, ¿verdad? De ahí es donde viene lo del tomo 77, porque casi que, yo digo, casi que nadie me ha pasado que estoy en un lugar y me dicen, ¿usted es tomo 77? Y yo, sí. Entonces, pero yo no es que ando diciendo mi nombre. Pero bueno, lo que quiero decir es que es interesante porque yo pienso en eso todo el tiempo. Es un espejismo, Pietro, eso es un espejismo. Llegas ahí, yo decía, voy a hacer una exhibición en Portland. Lo logré. ¿Y ahora qué? Ya es como, la que siguió fue en Los Ángeles con Shepard Fairey poniendo música. O sea, es como que hacia mí me dicen, Shepard Fairey va a estar ahí poniendo música y van a llegar un montón de personas y no sé qué. Y ese día, bueno, me pasó una cosa curiosa. Voy a contarle así una anécdota. El día antes estaba con Shepard y estamos comiendo y lo llama Moby. Moby le puso un mensaje de texto y dice, Moby, no sé qué ahí. Entonces le pregunta a John, que es mi socio allá en Estados Unidos, un amigo, que le dice, ¿qué pasa? Le dice, es que Moby me está invitando a una vaina ahí, no sé qué. ¿Quieren ir? Y yo, yo sí voy. Yo sí voy, Moby, ¿verdad? Ay, qué pereza. Bueno, al final fuimos, para hacer la historia larga y corta, llegué yo, Shepard estaba ahí, estábamos en medio de un
como un salón súper, parecía un búnker así, todo cerrado. Había un montón de actores, celebridades y cosas así. Era la exposición secreta de Hunter Biden, que él se tiró a hacer arte ahora. De verdad. El hijo del presidente. Entonces yo recuerdo como eso fue el día antes de mi exhibición. Ajá. ¿Verdad? Yo estaba ahí en el opening secreto en un edificio de la exhibición de arte de Hunter Biden. Y Moby, conocí a Moby. Qué loco. Que por cierto, perdón, me cayó mal. O sea, yo es como, cuando usted conoce a sus ídolos, es como, mae, me cayó mal el mae. No. Se portó súper odioso, ¡Al súper chile! extraño el personaje de Moby. Frío, Sí, así, sí. como malanota. Mi amigo llegó a saludarlo, que son conocidos, ni siquiera es como que, ¿verdad? Y el man así como, no me toque, ¿verdad? Y de una vez se fue y él llevó sus perros y solo con sus perros y interactuaba, y el man se enojó porque mi amigo, el perro, el man se llamaba Bagel, y mi amigo le dice, ¿por qué no te compras otro y le pones queso crema? Como Bagel Ajá, y sí, queso sí, crema. ajá. El man se ofendió porque él es súper vegano, ¿verdad? Animal rights, anda tatuado así, animal rights y todo. Y el man se enojó y agarró sus perros y se fue. No. Qué Entonces, desvergue. ese fue ¿verdad? La experiencia con, Sí, al con otro Moby. día ya yo no lo puedo invitar a la exhibición. Yo lo iba a invitar a que fuera, pero bueno. Sí, creo que no es alma es No tanto está. que... Y claro, llegar a ver a Hunter Biden y su familia y todo es como ver, de estar con una vara surrealista, así totalmente, ¿verdad? Y uno ahí de San José, Costa Rica, ¿verdad? Es como de colado ahí, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a ese punto, ¿verdad? De ahí sí, no sé, todo es muy loco y... Y es difícil saber cuándo lo lograste. Exacto, perdón, al tema lo lograste. Dave, es que ¿qué es la fama y qué es eso? Es como ya no es lineal. O sea, ahora usted puede ser un... La fama era como una raya. Usted es como, es más famoso. Ahora es como, es famoso aquí, es famoso en esto, es un más de YouTube, es un más de Twitch. Entonces ya no existe para mí, ¿verdad? Como un concepto de fama como tal de lo lograste. O sea, ¿qué lograste? Ajá. ¿Verdad? Que te dieran 80,000 likes. O sea, ¿cuánto plata recibiste de eso? O, ¿verdad? O cuánta de esa gente que te dio like te compró algo para sostener tu proyecto o apoyar tu carrera, ¿verdad? Eso Entonces, también es muy cierto. que es como un espejismo, ¿verdad? Yo creo que y también afecta tu disciplina, porque vos te puedes sentar en una nube y decir, no, ya, yo lo logré y ya tengo tanto de ahí. ¿Ahora qué? O sea, no, siga trabajando, ¿verdad? Esto no se acaba, porque Sí. ya estás ahí. Ahora, yo estoy seguro que vos tenés un montón de planes para tu canal y seguir haciendo contenido, y más bien es como mejorar y mantenerse ahí, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, sí. Sí, creo que también es muy transitorio, ¿verdad? Como que, y además, el otro día estaba leyendo el brete de estos maes estoicos, ¿verdad? Hay un mae que me gusta mucho que se llama Ryan Holiday, que escribe libros sobre el estoicismo, y Marcos Aurelio, y todos esos maes, ¿verdad? Y es una obra interesante, es como no sentirse ni halagado ni oprimido por como la opinión pública, porque el mae decía, ¿cuánta de esa gente, digamos, como que, no sé, no le gusta tu brete y te mandan a la mierda, y no sé qué, realmente le tomaría su opinión como, ¿me entiendes? Como cuánta de esa gente la opinión de ellos respetaría si los conocieras en la calle, y al mismo tiempo no crecer tu ego, porque decís, bueno, si no respetas lo malo, tampoco te sientas como, mae, yo soy lo máximo porque 30,000, ¿me entendés? Porque al final del día, ¿cuánta de esa gente realmente te importa lo que ellos tienen que decir, ¿verdad? ¿Cuántos son peers o cuántos son, ¿verdad? Gente que vos decís, y obviamente si llega, no sé, alguien al que vos respetas y te dice, madre, tu brete me importa, vos decís como, ok, Tony, qué chido, ¿verdad? Pero si llega alguien X que no respetaría del todo fuera del contexto y te dice, pero sí dejamos que eso nos afecte, ¿verdad? O sea, es difícil, no sé, es difícil desligar eso, porque si recibes un montón de hate o lo que sea, o estás haciendo alguien te dice algo feo de tu mural o de tu arte, y uno puede ponerlo aparte, pero es difícil ese, puta, me dijeron algo mal. Sí, yo creo que tal vez vos estás más expuesto a ese tipo de cosas. Yo realmente, uno llega a construir como una pared, ¿no? Y decir, man, si a usted le cuadra bien, si no, ya va jalando, usted vive en otra realidad, ¿verdad? Pero esta es la realidad del mundo. Pero yo creo que sí, de ahí es algo con lo que uno, bueno, lo del ego que debe mantener ahí como vigilando y ya. Claro. Sí. Pero es complicado, o sea, yo creo que, y además, porque como decís, hay ese balance entre
uno tiene que creérsela, uno tiene que decir como yo Sí. soy, ¿verdad? Y después, no sé, y para el mundo en el que vivimos ahora, donde además, no sé, yo siento que si te vas a los 80s o los 90s, o, ¿verdad? Hasta el principio de los 2000 es como, digo, vos compartías tu trabajo de vez en cuando, ¿verdad? Y tenías una exposición y salías y, hey, man, es pura vida, aquí está mi breta, no sé qué, y te ibas y seguías breteando y volvías a aparecer tal vez en una revista, en un programa de radio, pero ahora se supone que uno tiene que estar ahí como poniendo, expuesto, compartiendo en Instagram, estando en esto, estando en otro, ¿verdad? Y la presión social por estar constantemente conectado a... Pero vos no sentís que eso es como invisible. A veces vos te sentís como, "Mae, o sea, esta presión que es, ¿verdad?" En Sí, realidad, total, 100%. para mí era como, yo tengo que estar posteando un trabajo al día, hay un trabajo al día, hay un trabajo al día. O sea, ¿por qué tengo que estar generando contenido para muchas veces hasta el algoritmo de Instagram me jode, ¿verdad? Como que no tiene el alcance que uno quiere. Entonces uno empieza a ver que todo eso también es como, mae, que se fuck everybody. O sea, si todo el mundo quiere un post al día, que me paguen ahí, ¿verdad? Como para que me ayuden a que Exacto, viva de esto, exacto. ¿verdad? Pero, bueno, lo que iba a decir anteriormente con respecto a eso también, Banksy es un ejemplo de cómo manejar las cosas de otra perspectiva. 100%. ¿Verdad? Que el mae nadie sabe quién es. Bueno, yo sí sé quién es. ¿Al Chile? Sí sé quién es. No, Sí, mae, sí. ¿al Chile? Sí, sí. Lo Yo has... trabajo con Shepard. Shepard conoce a Banksy. No. O sea, yo estoy en la oficina de Shepard, hay Banksys por todo lado. Son amigos, son súper amigos. ¿Lo has conocido? No, yo no lo he conocido, pero es súper curioso. La foto del man está en la web. Ahí está, dentro de las que todo el mundo dice, este es Banksy, este es Banksy, este es Banksy. Hay uno que Ahora es te el la Banksy. enseño, ahora te la voy a enseñar. Si vos lo ves y vos decís, Es un mae ahí. ma, es como en Los Simpsons, que uno decía, ma, yo me lo imaginaba así como un mae de 3 metros. Ajá. Y es como todo lo opuesto, ma. Que le salían rayos del trasero, ma. Pero Pero qué loco sí. si como él ha manejado el proceso creativo y su identidad y todo, ¿verdad? Por Qué el loco. tema, porque imagínense que yo me pongo aquí a hacer cosas en contra del gobierno. Sí, claro. Y dicen, ese es ese mae, Claro, de fijo, vayan claro. a pedrenle la choza, ¿verdad? Claro. Como, pero él lo ha manejado muy bien porque él sabe que todavía ese mae lo empuja más allá, que es atacar ya directamente. Y se va a una zona de conflicto, atacar directamente situaciones donde él va y se mete y ataca ya un sistema político, un personaje político, lo que sea, la reina Isabel o no sé, ¿verdad? Que ya falleció, pero... Sí. Sí, pero sí, el mae está anuente a las varas y se va directo a... Y dígame ese mae si le importan los likes. Sí, claro. O si le importa cuánto le dan like a su vara. Más, solo para interrumpir este episodio para contarles que patreon.com/no pasa nada oficial sigue siendo la mejor forma de que nosotros hagamos lo que hacemos. Por medio de patreon.com/no pasa nada oficial nos apoyan, se unen a la comunidad, reciben beneficios de miembros, entre otras cosas como nuestro Discord donde pueden hablar directamente con nosotros. Ahora en Patreon pueden hacer preguntas a los próximos invitados de Piedra Blacón, así como ver la lista de los invitados que ya hemos grabado. Así pueden ver como quién viene, quién está por venir y qué pregunta le pueden hacer a los que hay por venir. Pura vida, nos vemos en el próximo episodio. Mi socio, que está en Estados Unidos, él tiene un print de Banksy y él lo tiene con la carta autentificado y él también lo conoció y todo, o sea, y usted dice, pucha, man, o sea, ese man no vive de la validación o de la fama, o sea, a él no le importa esa vara. Eso para mí es súper volado, así que uno pueda llegar y partir del hecho de que usted hace algo y nadie sabe quién es usted y no es importante, es como en esos tiempos y la gente joven hoy en día, yo no creo que cualquiera lo pueda hacer, porque necesita sentir eso de que tengo que salir en TikTok, ¿verdad? Y que todo el mundo vea mi video y lo comparte y todo eso, entonces es como yo creo que Banksy es un man que nunca va a haber otro. Sí, puta, que cierto. Sí, es que vos sabes, es una conversación que yo tengo mucho acá, que es un poco sobre como el tema del influencer, ¿verdad? Que para mí es, no sé, digamos, y eso lo he hablado un millón de veces, pero vale verga. Como que el influencer en cierto momento era, no sé, digamos, un más conocido, que lo seguían porque su brete o lo que hacía era especial o interesante, y por ende, si, no sé, si, pongamos el ejemplo Shepard, si ese mae sale con X tenis, entonces la gente dice, mae, yo quiero los tenis de este mae porque este mae, a mí me gusta lo que él hace y yo me voy a poner los tenis. Sí. Pero ahora se convirtió en una vara en la que yo me compro unos tenis y los rajo, y el hecho de comprarse los tenis es lo que te da el posicionamiento social. No es que vos eres una persona interesante
y te compraste unos tenis. Entonces, ahora soy interesante por comprarme los tenis. Y entonces se empieza a crear este vacío, ¿verdad? De fondo, porque entonces hay carajillos y, digamos, ahorita el trabajo más codiciado de Costa Rica es ser influencer. Sacaron una estadística, es el trabajo más codiciado de todos los ticos. No sabía yo eso. ¿Por qué? Pero no es ser influencer a raíz de que soy un basquetbolista súper pichudo e influencio por mi basquetbol o por, ¿verdad? Y entonces, eso que decís vos de que nunca va a volver a ver un Banksy, yo creo que es cierto, porque ahora lo que interesa es la fama del producto que vos haces, no el producto. O sea, que la fama es el producto y no el producto en sí, ¿verdad? El interés ya no es tanto en generar buen brete, sino es qué me va a dar ese brete, ¿verdad? ¿Qué posicionamiento social? O mira, yo tengo 150,000 seguidores y, ¿verdad? Eso es más chiva en el espectro social que... Madre puta, viste que tú o ni siquiera viste, como yo me siento bien por el brete que hice. Claro, y me parece interesante, eso se refleja mucho en el cine. Porque Sí. ahora vos le decís a alguien, vamos a ver esta película, dura 3 horas. Es como, ¿qué? O sea, cuando TikTok, tu spam de atención ahora es como de 10 segundos, ¿verdad? Y vas ahí. Entonces, sí, claro. O sea, yo creo que eso ha afectado todo, ¿verdad? La presión, las redes sociales, todo esto afecta cómo percibimos y cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Sí, es difícil, imagínate, convencer a alguien de decirle, mira, tal vez si pasas los próximos 30 años breteando en algo, puede ser que llegues a diferencia de, mae, porque a mí me hace gracia, yo me meto en TikTok y a nosotros, en las cuentas de nosotros, ¿verdad? De redes sociales, que yo de verdad trato ahora de usar. Yo trato como de post and ghost. Yo agarro, trato de agarrar y poner los TikToks y las varas de los clips que hacemos y después ya tratar no de consumir de más porque siento que más bien me voy de right. Entonces estoy tratando de... Aquí cortamos y vamos a un video de Pietro en un loop. Exacto, nada más aquí Swiping ahí. perdido. En una espiral ahí, la Twilight Zone. Literal, ahí. Perdido en la vara. Pero me pasa mucho como que veo a las cuentas de creadores lo que les ponen es como hace este trend y vas a poder conseguir viralizar tu contenido, no sé qué, si haces esta vara, como guías de viralización, digamos, para viralizar tu contenido. Pero lo que me hace gracia es que ninguna de estas guías es como, hace un buen video, encontrar un video que vos querés hacer, sino tema, que... o sea, con una vara, ¿verdad? O mucha gente es son como esos libros de autoayuda que dice, hágase millonario, pero no hay que lo escribió no es millonario. Exacto. ¿Quién fue puta cólera? Dice, yo vi un libro el otro día y decía, cómo ser un artista famoso y vender tus cuadros y que no sé qué. Y el man, como fijo, nunca ni sabe uno ni quién es, ni un cuadro. Entonces, no sé, ahora también eso, recapitulando un poco en lo del influencer, se escucha ese término en español, ¿verdad? La influencia. En Estados Unidos, vos sabes, se dice cuando una persona atropella a alguien borracho o el man estaba ahí súper drogado, ¿verdad? Es como estaba bajo la influencia. Entonces es lo mismo, o sea, muchas veces estas influencias de esas personas no necesariamente son la mejor influencia. Claro. ¿Verdad? Y poca gente se preocupa por la calidad del contenido, de lo que le transmiten, sobre todo a los jóvenes, ¿verdad? Que necesitan, yo digo que son como una esponja, ¿verdad? Yo estaba ahí en la exhibición, fui el sábado, que habían como miles de personas ahí y todo el mundo haciendo preguntas. Y la gente joven tiene sed de aprender, de que alguien les explique cosas y de ahí, ¿verdad? Es otra cosa que también creo que tu canal es bueno por eso, ¿verdad? Como que compartan cosas que no es lo mismo de poner ahí uno... Bueno, yo no tengo ni televisión de cable, pero me gusta ver las noticias y es súper difícil porque en realidad mi esposa solo me pone a ver las noticias de Europa. Ahí me sonó la tripa, pero... Está bien. Entonces sí, bueno. Es loco porque yo creo que cuando uno está joven, a uno... Esas preguntas nacen como de... Si uno ve algo chiva,
uno es como, yo quiero hacer algo chiva también, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo, y a mí todo lo audiovisual me entró porque yo iba a ver cine con mi tata, y mi tata breteaba mucho entre semana, Claro. y entonces el man agarraba los viernes, íbamos al videocentro, que ya no existe. Videocentros caso yo les hacía los banners y ¡Al todo. Chile! Eran amigos míos, don Gerardo y don No, Alberto y todo, el banner con el festival de cine. Ahí en el videocentro, las películas VHS, los paraguas de Cherburgo. Ma, era chiva. ¿Vos sabes que lo más chiva del videocentro era que tenías como lo que Netflix supone que hace con el algoritmo de recomendación, pero tenías maes que estaban muy metidos en la vara que decían, no, madre, mira, si te gusta esta, te va a gustar esta, y todo aquel proceso de encontrar un DVD y jalarlo del... Por eso ahora la gente no valora esas varas. Dice, madre, me meto a Netflix. No, yo vengo a la época donde bajabas un torrent, ahí, ¿verdad? Y bueno, yo sigo en esa época a veces. Sí, bueno, exacto. Pero bueno, los MP3 y toda esa vara, ahora es más fácil todo. Sí, claro. Pero sí, es vacilón. Bueno, entonces es tu background, ibas ahí. Sí, iba ahí los viernes, y veíamos, y nos alquilábamos 5 películas, pedíamos una pizza, maratoneábamos películas, y después el sábado y el domingo íbamos al cine. Esa era la vara. Entonces íbamos y lo que hubiera. Entonces, si era... No sé, si era una película de acción, veíamos una de acción, si era, porque además en Costa Rica, o sea, tampoco es que fue tanto tiempo, pero no sé, a principios de los 2000, en el cine habían 4 varas para ver, o sea, tampoco era que eran, bueno, sigue sin haber mucho, pero yo no sé, uno se metía, me acuerdo que uno se metía, abría el periódico en Viva y veía la cartelera, lo que estaba disponible, buscaba las horas, y bueno, pero fue por ver películas que me gustaban, que yo decía, puta, qué chiva poder hacer eso, ¿verdad? Y ahí empezó, y empecé a hacer videos de YouTube cuando tenía como 11 años, hacía como cortometrajes y la vara. A lo que estoy llegando es esa vara que es que los jóvenes tienen preguntas, creo que viene porque si van a la exposición y ven brete y dicen, puta, qué chido esta vara, ¿cómo? ¿Verdad? Esa pregunta que decía cuando está el primer año de la U es que uno decía, ¿cómo hago para tener un estilo? ¿Verdad? Creo que eso, la manera más rudimentaria es, ¿cómo hace uno para hacer eso? ¿Verdad? Digamos, yo me di cuenta, de muy carajillo me gustaba el arte, pero yo no tengo mucha mecánica manual, me cuesta mucho, o sea, no soy... la clase de dibujo para mí fue martirio, pero eran 8 horas seguidas de sufrimiento. Pero para contar historias y hablar mierda y todo. Pero es que eso es importante porque a veces la gente quiere meterse en algo y tal vez su skill es otra cosa, ¿verdad? Vos dices, tu habilidad no es ahí. Tenés la vena creativa, pero es contando historias, ¿verdad? Y a veces uno le cuesta que, volvemos al punto, ¿quién te guía a vos en eso? Exacto. Yo recuerdo que a mí nadie me dijo, la vara es por ahí, ¿verdad? O usted podría agarrar por ahí. Más bien era como... De ahí, me quedé en cuarto año y me metí a trabajar en una pulpería y yo ahí pesaba huevos y azúcar y toda la vara y yo es como, sí, 30 años después de carrera, ¿verdad? Uno llega a un lugar, pero... Entonces, sí. Eso, contame esa parte, ¿cómo, o sea, vos saliste del cole y empezaste a trabajar de pulpería y cómo llegaste al arte, güey? Yo me quedé en el colegio y yo no he terminado bachillerato, para que más o menos se den una idea. En el mundo donde ahora todo es como títulos, y ya yo creo que ni eso importa, en realidad. Creo que importa más la habilidad y lo que usted tenga, ¿verdad? Hay personas estudiando habilidades técnicas, ¿verdad? Lenguajes de ¿cómo se llama? De programación. De programación, ¿verdad? Entonces ya no te dicen, ¿usted cuántos títulos tiene, verdad? No, usted sabe programar en Python, ¿verdad? Sí, claro. Es que mi hija está estudiando Python. Entonces, de hecho iba a venir, pero me dejó guindando por Python. Pero bueno, al punto que voy es que, exacto, ¿verdad? O sea, yo termino el cole, ¿verdad? No lo termino. Me meten a trabajar como todo un muchacho castigado ahí, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo dibujaba, en esa época los cigarros llegaban en unas ruedas como unos cartones. Yo dibujaba. Siempre la cultura skate ha estado en mí, ¿verdad? Okay. Vi los videos que hicieron de... Ajá. Increíble. Bueno, el tatuaje, el skate, ¿verdad? La parte skate, yo dibujaba estas cosas en ruedas de cigarro, los pegaba en la pared. Llegó una persona y me dice, yo quiero que usted vaya a una agencia de publicidad y haga una prueba. Ok. Entonces yo estaba, digamos, en quinto año de colegio, ya yo estaba en una agencia de publicidad trabajando mientras todos mis compañeros estaban empezando a estudiar en la universidad. No, hombres. Y todo porque un mae vio el brete. Todo porque un mae vio el brete y digo, qué chido este mae. Este mae, sí, mae. Entonces yo estaba haciendo folletos en acuarela para la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. No.
Así, ¡Qué chuzo! No, pero terrible. Digo, o sea, chuzo que estás de carajillo en 5º año, mae, haciendo acuarelas. Ya, sí, ya uno breteano lo que quiere hacer, Ajá. ¿verdad? Porque O sea, para eso mí... que es chido, obviamente hacer folletos no, para la bueno, compañía. es un poco complicado, pero digamos, yo desde pequeño era como... Yo no escribía en los cuadernos, yo dibujo, ¿verdad? Yo dibujo desde pequeño. Y las maestras era como, su hijo tiene un problema, él no escribe, él dibuja la Guerra de las Galaxias todo el tiempo. O dibuja Mazinger sin parar, ¿verdad? Entonces como, ¿qué hacer con un niño así en esos años, ¿verdad? Que era Claro. como, no había como estimulación, ni ahora todos los métodos que hay, como usted estudie lo que quiera, cuando quiera, ¿verdad? Entonces sí, es una realidad diferente. Y entras en la agencia de publicidad y ahí empezás... Ahí empiezo a tirarle, ¿no? Eran como cosas de publicidad. Yo trabajaba en publicidad manual. Así todo era manual, ¿verdad? Claro. Yo imprimía las letras y las cortaba y las pegaba en un cartón. Y eso era como el arte. Claro. Lo que se hacía. Y bueno, estuve con todas las guerras de todo. Ahí, la guerra de las pensiones, la guerra de la hamburguesa. No voy a decir nombres, pero sí estuve en todas las categorías, con todas las agencias. Trabajé aquí. Sí. Qué interesante, ¿verdad? Que el proceso creativo mismo que te tocó vivir es muy diferente ahora a ese entonces, ¿verdad? Esa manualidad Sí, que tuviste que tener para poder crear, o sea, para poder crear algo que ahora haces en 15 segundos en Photoshop, era un proceso vergueado. Sí, no, de yo estudié encontrar. Photoshop, era buenísimo porque la primera Mac que yo tuve acceso en una PowerPC 6300, tenía como, no sé, 500 megas de disco duro y me instalaban los programas y ya no quedaba nada. Yo empecé con Photoshop 2.5 y recuerdo que el último día de la clase llega el profesor y dice, madre, todo a la verga, todo salió Photoshop 3 y viene con layers. Entonces, empezando por ahí, ¿verdad? La herramienta y cómo ha evolucionado. Y sí, yo trabajé con personas que cortaban letras de ese tamaño, chiquititas, con un bisturí quirúrgico, ¿verdad? Qué y armaban loco. un diseño con eso. Gente muy habilidosa con las manos. Y vi mucha gente quedarse porque no se lograron adaptar a la tecnología. Claro. ¿Qué es lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial? Que mucha gente está como, la inteligencia artificial, es verdad. Y yo digo, bring it on. Vamos a tenemos que abrazar la tecnología y ver cómo le damos vuelta a esto para nuestro favor, en vez de solo... Tengo gente que me ha echado de Facebook porque digo, viva la inteligencia artificial, sí, yo estoy a favor de eso. Y curioso, porque ataca siempre las artes, ¿verdad? No sé si lo has pensado, pero yo digo, y no sé si ya me desvié el tema, pero creo que todo está conectado, ¿verdad? Evolucionando, todo evoluciona. Entonces, ahora la inteligencia artificial ataca la escritura, las artes y lo audiovisual, Sí. ¿verdad? Pero digamos, ¿por qué no hacen un algoritmo para que la riqueza se distribuya igual, por ejemplo? Total. Otro sector que no sea las artes, ¿verdad? Yo creo que la primera respuesta, o por lo menos las varas, yo siento que entra mucho por la creatividad, porque es lo que se siente o se percibe que tiene la menor barrera de entrada. O sea, de afuera para adentro, la gente ve el arte, no sé, y pasa muchísimo con el arte moderno, ¿verdad? No sé, la gente va al 5º piso del MoMA y dice como, madre, mi hijo podría hacer esto, ¿verdad? Y hay todo un vacío. Yo peleo muchísimo porque yo viví, verás que a mí lo que me pasó, y ya damos la vuelta a inteligencia artificial eventualmente, pero a mí me pasó que cuando me fui a vivir a Nueva York y a mí el arte moderno me generaba mucho rechazo, no lo entendía, ¿verdad? Y a mí todavía. Sí, pero no lo entiendo. Pero bueno, yo creo que hay todo un proceso y cuando no sé, entendés que al cubismo de Picasso el mae llegó porque ya era un maestro absoluto en todo el resto y el mae dijo, ¿cómo desarmo y desarmo y desarmo y desarmo y desarmo y llegas a eso y después eventualmente llegas a un Rothko que está haciendo ¿verdad? Extracciones de color y lo que sea. Pero a lo que quiero decir es, obviamente cada uno de los artistas tiene un viaje y a esos artistas los entendés en el contexto de su, ¿verdad? Vara. Creo que de afuera para adentro el arte muchas veces se siente como, mae, ¿verdad? Mae, llega a eso y logras hacer, ¿verdad? Aprendes a dibujar y puedes hacer lo que no se tiene conciencia del proceso, decís, como que el proceso y curiosamente, bueno, yo creo que también afecta la historia, dónde estás, dónde naciste, dónde estás, 100%. porque digamos, si tu canal existiera
hubiera existido en la pandemia en ese momento, en una situación donde estaban tirando gases y todo, probablemente tu canal será muy diferente. Total. ¿Verdad? Entonces, creo que sí, que de ahí hay muchos factores que se deben tomar en cuenta como para juzgar. Por eso, y creo que con la inteligencia artificial lo que pasa ahora es que tiran la herramienta y alguien dice, mae, hacemos un cuadro digital, ¿verdad? Y la vara genera un cuadro digital y todo el mundo dice, mae, se va a acabar el mundo, el brete para los artistas. Pero cuando realmente empiezas a desengranar, lo que sucede es un canvas. O sea, al final es un canvas. Es una herramienta. Yo lo veo de esa forma también, porque, y perdón que te interrumpa, pero el miedo de la gente siempre viene a lo desconocido. Digamos, no sabemos. O sea, vos te sentás frente a un monitor y decís, escríbame un párrafo de tal cosa, ¿verdad? Que en mi caso, yo no soy escritor, yo soy malísimo para escribir. Y tengo un amigo, un paréntesis, tengo un amigo que tuvo una experiencia cercana a la muerte, se llama eso, como que él estuvo en coma y él me dice, madre, vieras qué loco, en el coma vos estabas, yo te vi y yo estaba como en un multiverso y vos eras escritor. No. Eras un escritor famoso, me dijo el madre. A mí me hizo tanta gracia porque le dije yo, bueno, probablemente las drogas que te pusieron ahí en la vara, pero yo no escribo nada, ¿verdad? Yo soy malísimo para escribir. Pero la herramienta de ChatGPT, por ejemplo, me da una facilidad de poder plasmar en una idea algo que estoy haciendo visualmente de una manera muy rápida. Yo antes me sentaba y tras de eso traducir a inglés porque, ¿verdad? De ahí uno viene de allá y mi público, digamos, grande o mi audiencia está en Estados Unidos y un poco en Europa. Entonces yo no puedo escribir en español, ¿verdad? Claro. Es difícil. Entonces pensar así, ¿verdad? Sí, pero al final del día el papel aguanta lo que le pongas vos. Yo creo que va también de la mano en cómo se lo pones. Y a mí este rechazo de la inteligencia artificial, a mí lo que me causa es como... A ver, yo creo que si vos valorás tu brete simplemente por la capacidad de que vos lo podés producir, o sea, como que vos tenés... ¿Por qué? Porque si vos decís que yo valgo porque hay una barrera de entrada, digamos, de Pietro vale porque hay una barrera de entrada a saber editar. Entonces, yo te puedo cobrar a vos porque yo sé editar y vos no. Ok, pero esa es la capa inicial, ¿verdad? Después es, la interpretación de Pietro de cómo edita, su estilo. Puedes decir, bueno, la inteligencia... Pero entonces seguir creciendo y sumando a tu conocimiento barreras para que la vara no pueda simplemente copiar todo, ¿verdad? Yo creo que si tu trabajo vale únicamente por la capacidad de poder producirlo, ¿verdad? O sea, vos... Tu brete no existe sin tu perspectiva, sin tu interpretación, sin tu respuesta. Si después estás viendo las noticias y dices, puta madre, ¿cómo voy a pensar? ¿Verdad? De ahí a decir, ¿cómo voy a pasar eso a arte gráfico? Bueno, eso es cuestión de si lo haces en un iPad, si lo haces con un lapicero, si lo haces con Photoshop, ¿verdad? Vos no sos simplemente la capacidad de producir el trabajo, sos la capacidad de interpretar, pensar, analizar y generar un diseño. Ahí es donde está para mí lo interesante, ¿verdad? Lo interesante tuyo. Sí, el arte técnico es súper valioso y no estoy diciendo que no lo valga y me parece que es súper importante. Sin embargo, si las herramientas dicen, bueno, ya no es tan importante el arte técnico, aprende a diferenciarte de otra manera, ¿verdad? Imagínate si los escritores hubieran dicho, nosotros solo valemos porque la imprenta es complicadísima de hacer y solo los maes que hacen caligrafía, y no, pues ahora tenés una máquina de escribir y ahora tenés una compu y ahora tenés ya ChatGPT. Sí, y esas tecnologías se están integrando al mundo comercial. O sea, ya hay Bing, por ejemplo, está integrando ChatGPT, ¿verdad? Las marcas y el mundo publicitario, que es lo que va de la mano con la tecnología, las redes sociales y todo, porque ahí salen anuncios hasta por debajo de la lengua. Ya el otro día está viendo mensajes o que vos estás hablando con alguien y en medio de eso te sale un anuncio. Ajá, yo es como, ajá. what the fuck. Sí, imagínate un mae que es un copywriter, ¿verdad? Sí. Que entra en pánico porque, Tinto, volvete un prompt writer, ¿verdad? Porque sos un prompt writer, sí. Entonces ya no sos un copywriter, sos un prompt writer. Y puedes, sí, tal vez ya no ocupas 10 copywriters en una oficina porque un mae hace el brete de 10, pero entonces asegúrate que seas el mae pero que eso tiene también el es un brete. filtro, porque entonces decís, mae, me voy a convertir obsesivo en ser mejor, ¿verdad? Exacto. Ya no ser un mae mediocre, tal vez, o tal vez ahí como, sacar la tarea, pero es un filtro, ¿verdad? Al final, y yo lo digo, o sea, es una herramienta, como vos lo dijiste ahora, es una herramienta que yo le llamo así a esto, es como
Pinterest en esteroides. Ajá, sí, Vos literal. entras a Pinterest y es como foto de no sé qué, no sé Ajá. qué, ¿verdad? Y es súper gacho, te salen unas varas horribles. Pero con esto es más Específico. exacto, más específico y no necesariamente tienes que usarlo tal cual. Es una vara para inspirarte y hacer otra cosa. Eso es lo que a mí me sirve para eso. Digamos, yo breteo con la vara. He encontrado como que para redacciones complejas todavía no está ahí. Ya estoy usando ChatGPT 4 y todo. Pagué los Ujú, puta $20 ujú. para ver cómo era. Pero me sirve mucho como para dialogar, digamos, no sé, una idea. Entonces yo tiro y Ujú, es como, "Mae, basado en esto, ¿qué opciones tendría para un video si hiciera esto?" Entonces me tira, claro. y entonces tal vez no me da exactamente, pero me tira una, es como un bouncing board, ¿verdad? Sí. Es un compañero de brete todavía medio robusto, pero imagínate en 5 años, probablemente Ah, uno va a sí, tenerlo no, prendido ahí en la... eso está en pañales, ¿verdad? Pero imagínate que ya, yo escuché el otro día que la gente está usando eso como un buscador Ujú. en vez de Google, ¿verdad? Ya hay, el otro día recibí un correo de Adobe diciendo como, hey, quiere participar en este beta de inteligencia artificial, ¿verdad? Ya los más están Sí, claro. preocupados, ¿verdad? Porque dicen, híjole, la cosa va por ahí, Ma, ¿verdad? yo full espero que yo le pueda decir a Navarra muy pronto, como, no sé, en empezar a trabajar y poner un prompt y decir, mae, necesito que este video dure 1 minuto y medio, interpretarlo. Y que la Claro, vara agarre y haga... sí. Digamos, ya una vara que para nosotros fue enorme, que lo hacen con inteligencia artificial, es subtítulos en los videos. Claro, y Digamos, que eso ayuda y permite que haya un espectro más grande de audiencia también, cien ¿verdad? por Porque ciento cien que por ciento imagínate que es uno ahí como typeando los subtítulos. Vieras qué nos pasaba, porque al principio la gente se quejaba, o había una queja generalizada de personas que decían, madre puta, no son accesibles para todo el mundo, no sé qué, y no es que no lo hacíamos por mal ride, es que Ujú. simplemente, madre, transcribir un video es un brete, y en ese momento, en el 2020, era un brete muy caro, te cobraban, o sea, para una empresa que está empezando, no sé, era como tanto por video, tanto no sé qué, había empresas en internet. Y ahora Adobe sacó una herramienta y se cagó en 300 compañías que se han subtitulado. O sea, todavía tienes que revisarlo y hay algunos errores y demás, y nos pasa que hay errores. Pero porque la herramienta salió hace 1 año y medio, 2 años. Ujú, De aquí a ujú. 4 años van a tener subtitulado perfecto. Sí. Pero entonces vos decís, ok, de ahí, no podés no permitir que esa herramienta exista porque tenés miedo de que De que algo... te quites el Ajá, trabajo o que ¿verdad? O sea, tenemos que más bien utilizar eso como es una herramienta exacto. y usarlo para ver cómo lo trabajamos. Yo me acuerdo en el cole, ni siquiera, tenía un profe de economía que nos enseñó que había, cuando pasaron los trenes de carbón Ujú. a, no sé qué, no sé cuál fue la primera revolución después del carbón, pero después del carbón, que los maes, el sindicato de los maes de los trenes, lo que hicieron fue llegar a un acuerdo para que, está bien, no vamos a despedir a nadie, pero no vamos a contratar a nadie más, pero estos maes se pueden pensionar, a pesar de que ya no están apalancando carbón, Ujú. se pueden pensionar. Entonces, lo que durante como 15 o 20 años había maes que se llamaban saludadores, porque lo que los maes hacían era que iban en el tren y saludaban a la gente Es en porque serio, no los mae. podían despedir, ajá, porque ya la tecnología que les permitió que el brete de ellos existiera, y murió. Pero Wow. para que no, para no simplemente desechar, imagínate, en Estados Unidos el sistema de rieles era enorme, ¿verdad? Saludadores. Ah, no, pero aquí hay varios saludadores Sí, en el sector público, exacto, entonces. exacto. Pero, mae, Pucha, ya el mae se puso político. No, no, no. pero es vacilón, pues, ¿sabes? Porque igual, mae, lo mismo pasó cuando pasaste con programas de edición, de cortar y pegar, Ujú, pasó a Avid primero y ahora Premiere Pro y, no ujú, sé, o sea, creo que al final del día, como decís vos, es una herramienta y saber interpretarla y utilizarla es ujú, ujú. como todo, es donde está la vara. Sí, Costa Rica en realidad yo, bueno, que regreso y veo que hay mucha gente joven que está trabajando en estos centros, ¿verdad? Que viene Amazon, pone un centro, Sí, vienen compañías a poner centros. O sea, el otro día vi un video corto, no sé qué, de una compañía en India que tiene gente joven alimentando estas inteligencias artificiales. Ellos se encargan de alimentar la vara puras imágenes. claro, Entonces digo, "Ma, eso es lo que nosotros deberíamos estar buscando, ¿verdad? claro, Con estas herramientas, cómo innovar y presentar ideas y presentar eh, como este tipo de proyectos en vez de esperar a que nos llegue el trabajo y decir, bueno, claro, ahí vino una compañía y pues se ocupan 200 más ahí claro. atendiendo 700 llamadas por día. Había un más en TikTok, el otro que estaba enojadísimo. Entonces, yo creo que sí, ¿no? Ahí está todo y esa es
la perspicacia que tenemos que tener, ¿verdad? Y volviendo al punto de inicial de nuestra conversación, o sea, en el arte, en todo, o sea, uno debe de tratar de buscar, de crear, de tener disciplina, de aprender, ¿verdad? Y de educarse uno mismo y no quedarse con lo que uno solo le enseñaron en la U, Claro. ¿verdad? O aprendió ahí, ¿verdad? ¿Cómo, vos te fuiste de Costa Rica cuántos años? Casi 10, sí. ¿Y cómo fue ese proceso de irte y de volver? ¿Y cómo, o sea, cómo encontraste ese Costa Rica? ¿Y cuál es tu relación con el contexto, en especial en el contexto del arte, verdad? Yo creo que es... No, yo soy el típico man que se fue aquí resentido. Costa Rica, pero también le doy la razón al mundo el mundillo del arte aquí, porque yo digo, yo no estaba haciendo nada relevante, ¿verdad? A veces el ego es cierto, vuelve y dice uno, es que nadie me da pelota y nadie me quiere exponer, y yo no dice, pero realmente estás haciendo algo que valga la pena exponer, ¿verdad? Entonces yo me fui y estuve muchos años perdiendo mi tiempo, esa es la realidad. Perdí mucho tiempo, procrastiné mucho. Hay una película que ahora se la recomiendo a la gente, la que ganó el Oscar. No puedo decir el nombre, pero se llama Banshees. Los Banshees de Inisherin. La vi Ajá. ayer. Mae, qué película, man. ¿No te parece increíble? Sí, la frustración de este mae por... Pero, o sea, lo que me parece increíble es que esa película toca temas que nadie quiere hablar. Como decir, como el mae dijo algo, lo único que yo hago es tomar cerveza en un bar con usted y yo hago música y quiero trascender, quiero dejar algo detrás, ¿verdad? No solo quiero morirme de que así ese mae era el que estaba ahí echando birra. Y entonces yo digo, claro, yo llegué a un punto de mi vida donde me pasaba eso, yo perdí demasiado tiempo. Tuvo que llegar la pandemia, ¿verdad? Y en ese lapso donde uno está en Estados Unidos y que se cree o volvemos todavía a lo mismo, como ya lo logré, o sea, ¿qué lograste? ¿Verdad? Como porque también el sueño americano para mí es otro espejismo, ¿verdad? Como que uno se vaya y comencemos que uno es un inmigrante, ¿verdad? No sos, Sí. y yo me fui al estado más blanco, el estado más blanco de los Estados Unidos, claro. que hace 10 años era... Hiper blanco. Sí, man, o sea, yo veía caminando ahí y para ellos todos somos mexicanos, ¿verdad? Claro. Que no está mal, pero yo digo, ellos no tienen un concepto de decir, este es mexicano, este es costarricense, ¿verdad? Ellos nos ven iguales a todos. Entonces, sí, pues ha sido un viaje muy interesante, ir, venir, ver a Costa Rica evolucionar y sobre todo lo que siempre encontré y encuentro hoy en día y probablemente mucha gente difiera es paz, ¿verdad? Nosotros con todo y todo lo que tenemos un país que ahorita es inseguro, digámoslo así, pero yo te aseguro que comparado en otras realidades sigue siendo un país bueno. Yo siempre hablé bien de mi país y regreso a mi país. Y bueno, regreso con esta muestra de trabajo. Yo no sabía, ¿verdad?, que podía exponer ni nada. Eso fue la semana del diseño, ¿verdad? Que de ahí de paso les doy las gracias también. Que ellos, Alfredo me dice, vos tenés que hacer una exposición en Costa Rica, porque ya uno es un señor, ¿verdad? Entonces dice, yo me acuerdo cuando yo estaba en la U y vos hacías esto y hacías lo otro. Y yo, o sea, no sé. Y al final, pues termina sucediendo la exposición, ¿verdad? Entonces, sí, de los 10 años, la pandemia y todo eso concluye en esta exposición, que es como una retrospectiva, ¿verdad? Porque yo ya había expuesto ese trabajo y bueno, es por ahí donde va la cosa. Y ahora también, para traerlo el tema, también estás tatuando. Yo estoy tatuando, sí, Es una vara nueva para vos. Es una vara, bueno, interesante porque volvemos al punto, yo siempre quiero aprender cosas nuevas. Estoy tatuando y hago la cuñita ahí una vez. Estoy en un estudio que se llama Rialto. Y de ahí he estado aprendiendo, he estado viendo, he estado haciendo tatuajes ya y trasladando un poco el asunto de mi arte a la gente, ¿verdad? Que al final, pues, es lo mismo. La gente llega y me dice, quiero una pieza suya porque es su trabajo. Y yo, está todo bien ahí.
trataremos de no arruinarle la piel, pero bueno, sí, todo bien. ¿Y cómo ha sido su experiencia de aprender porque debe ser, o sea, bueno, y Lauren ahora se compró una pistolilla de $100 en Amazon para ¿En empezar a serio? practicar y sí, le encuadró un montón ese día. Dígale que llegue al estudio cuando quiera. ¿Cómo ha sido ese proceso de poner arte en piel, verdad? Es súper diferente. Es muy diferente, pero al final es lo mismo. Es como una herramienta, como grabar, ¿verdad? Solo que en vez de grabar madera, estás grabando una piel. La experiencia es interesante porque al final también es como lo mismo, ¿verdad? Como que pones una experiencia personal de alguien o un concepto de alguien en la piel, ¿verdad? Como, sí, pero como te digo, a veces me he sentido súper mal porque digo, yo no sirvo para esto, soy mal, o sea, porque estás aprendiendo algo de cero. Claro. Muy pocas veces en la vida uno llega y dice, ¿verdad? Y más cuando llegas como a cierto disque nivel de algo, estás dispuesto a aprender algo de cero Claro. y comenzar de cero, ¿verdad? Entonces, ahora he conocido mucha gente joven que su aspiración es ser artista y ellos tatúan. Yo vengo al revés, yo vengo como ya tengo, digamos que un poco ahí de arte, de movida que he hecho, y estoy empezando a tatuar. Pero no es mi idea hacerme un tatuador, o sea, me encanta tatuar, pero igual lo trato como es como un acercamiento más como de vez en cuando. Claro. Así, sí. ¿Y qué tenés ahora? ¿Tenés exposiciones? ¿Cuál es el...? Bueno, la exposición del MAT, que si la gente quiere ir a verla, va a estar ahí hasta julio, creo. Okay. Junio, sí. Y estoy se supone que tengo una exposición en Londres en junio también. Pero vieras qué complicado. Y bueno, eso es también como para la gente que quiere trabajar o quiere vivir del arte. Saben que uno de los problemas más complejos es trabajar con las galerías, porque las galerías te dejan el 50%. Claro. Entonces, uno tiene que producir, uno tiene que encargarse de todo el evento, ¿verdad? Estar ahí. Y digamos, con esta gente de Londres, si las piezas que no se vendan o si no se vende nada, digamos, yo tengo que traer todas mis piezas de vuelta. Supuestamente habíamos pedido yo había pedido que yo pudiera estar en el opening, pero ya después dijeron que sí, después dijeron que no, y que después que ellos pagan esto, ¿verdad? Es como un estira y encoge. Entonces, en general, las galerías son como un mal necesario, pero tengo conozco un artista muy bueno que tuvo un desencanto con una galería terrible y no volvió a exponer, ¿verdad? Porque él se peleó totalmente con las galerías. Entonces, bueno, si se da eso, Londres, y si no, no sé. Tengo una camiseta con No pasa nada. Sí, ¿verdad? sí, está chusísima. Que de una vez, para que la gente, o sea, no es para mí, en realidad es una forma de apoyar tu trabajo y ojalá que la hagamos y que la gente la compre para apoyar el canal, ¿verdad? Porque sí está muy chusa. A mí toda esa serie que hiciste de 1984 me pareció tan rajada. Esas son las varas que uno... Eso que decís, como de tener una respuesta visceral al arte y decir como, Ima, eso es como que te emociona y te causa una afección y decís, qué chiva esa vara. Es un poco... Y no por nada, pero yo creo que a veces cuesta encontrar brete que uno le emocione. O varas que uno le salten y le brinquen, ¿verdad? Y fue pura coincidencia. O sea, fui a esta clase de tatuaje, de no sé qué, en eso me enseñas un toque de tu arte. Y digo yo, y madre, no, como este madre de verdad. Bueno, sí, de hecho nos conocimos ahí. Sí, es más interesantísimo. Eso que dijiste, mi amigo que fue y que estuvo ayudándome ahí fue a participar. Él me dijo, y él es un ilustrador buenísimo. Y mucha gente lo conoce aquí todo y hace cosas increíbles y él me dice, yo no sé si esto es para mí porque yo no estoy dispuesto a comenzar de cero en algo, ¿verdad? Claro. Entonces... Eso es muy duro, el empezar de cero en un campo es... Sí, y yo creo que todos necesitamos como empezar de cero muchas veces, ¿verdad? Y no está mal tampoco, eso es algo que uno debe de tener en cuenta en la vida, que te puede pasar, que te pueden despedir del trabajo, te puede dejar la novia o el novio, o la muñeca, no sé, como que y uno empieza de cero. Y siempre tengo un amigo que me decía, al final todo va a estar bien. Dice, todo va a estar bien, man. O sea,
final del día, la bronca y todo eso va a pasar, todo va a estar bien. O como decimos nosotros, no pasa nada. No pasa nada, al final no pasa nada. Sí, eso me encanta, yo siempre uso mucho esa frase. Al final de la pandemia, al final de ese trabajo que hago, aquí estamos, no pasa nada. Qué buena nota. Dino, muchísimas gracias. Gracias Creo que a vos. con ese cierre tan poético podemos dejarlo. Voy a dejar aquí el link para que la gente vaya y busque tu brete, vayan al MAT, si están en Costa Rica, encuentren la exposición chivísima. Como digo, creo que no siempre hay arte que te va a hacer como responder, esto es arte que te va a hacer responder. Te va a choquear, dijo Pietro. Ahí yo salí con la cabeza atarantada. Sí. Y nada, muchísimas gracias. Pero gracias a vos por el espacio y de verdad que apoyemos. O sea, no lo digo como un compromiso por quedar bien ni nada con vos, pero de verdad que es importante que apoyemos tu canal y que la gente pueda realmente compartir las cosas y apoyarlas y verlas porque yo creo que es como la comunicación del futuro. Te lo dije a vos, tu canal para mí es como la comunicación del futuro, así que no pasa nada. Buena nota, muchas gracias. Chao. Hey, muchas gracias por haber visto este episodio de Pietro Habla con Tomo77, un artista tico destacando en el mundo. Pueden buscar su trabajo en Instagram, en su página web, en sus galerías, comprar su arte, la mejor manera de apoyar a un artista como siempre. Y comprar nuestra colaboración con Tomo77, que es un chuzo de camisa limitada para No Pasa Nada. Pero no sé, si están en YouTube, recuerden que estamos en Spotify. Si están en Spotify, recuerden que estamos en YouTube. Compartan este video, la mejor manera de apoyarnos por The Patreon. Y nos vemos en el próximo.